Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Nuestra primera invitada en esta ocasión es Gabriela Siller Pagaza. Ustedes la conocen muy bien a través de, sobre todo de X ahora, de Twitter, por supuesto, pero ahora a través de X, como directora de estudios económicos financieros de Grupo Financiero Base. Y ella comenta muchísimo acerca de la situación económica de nuestro país. Vamos a platicar con ella acerca del déficit o el superdéficit, el superpeso. Ya ve que ahora todo es súper, ¿no? Salida de capitales, ¿cómo? ¿Sí? Salida de capitales. La confianza en México por algún motivo, con todo y superpesos y que la economía aguanta muy bien los déficits, pues hay algo que, y con todo y el nearshoring y todo, hay algo que pues no late muy bien. Vamos a platicar con Gaby Siller. Gaby es maestra en economía y finanzas y directora, y por supuesto da clases continua todo el tiempo en el TEC de Monterrey y es directora de estudios económicos y financieros de Grupo Financiero Base, a quien le damos por supuesto la más cordial de las bienvenidas con este tema. El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda publicó su paquete económico 2024, el cual contempla los criterios de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Esto es, que incluye los criterios de política económica, son los supuestos macroeconómicos sobre los cuales después basa sus ingresos presupuestados y los egresos presupuestados. Bueno, pues en este paquete los criterios de política económica están un poco más optimistas que el mercado. Sin embargo, esto no es lo que se considera la principal preocupación de este paquete económico. La principal preocupación la representa el superdéficit que están contemplando, alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de México. De realizarse este déficit sería el mayor desde 1988. Y bueno, un déficit es la diferencia entre los gastos y el ingreso. Y al tener un déficit se asume una mayor deuda porque de alguna manera se tienen que pagar esos mayores gastos. Los altos déficits del gobierno están relacionados con presiones inflacionarias, con altas tasas de interés, salidas de capitales y depreciaciones de la divisa. Y bueno, pues esto es muy importante, sobre todo porque en México el Banco Central, el Banco de México, todavía no ha podido regresar la inflación al nivel objetivo del 3% y un mayor déficit haría más difícil la situación para el Banco de México, que tendría que ponerse todavía más restrictivo en su política monetaria. Esto implica que el Banco de México pudiera mantener por un periodo más prolongado de tiempo su tasa de interés alta o inclusive que tuviera que subirla nuevamente. Respecto al tipo de cambio, pues con el superdéficit es muy posible que se vaya el superpeso, que se vaya depreciando eventualmente hacia niveles de 18 o 18.50 pesos por dólar en el 2024. Y esto es también porque un superdéficit pone en riesgo la calificación crediticia de la deuda soberana de nuestro país. México tiene grado de inversión y pues un mayor déficit que implica una mayor deuda pone precisamente en riesgo la calificación y es posible que las agencias calificadoras pues estén más vigilantes de las finanzas públicas en México. Otra cosa que llama la atención del paquete económico 2024 es que omiten en los riesgos a la baja para el crecimiento económico las controversias comerciales con Estados Unidos. Esto es importantísimo porque en materia de maíz ya hay un panel abierto
y si este panel falla en contra de México, se pudieran dar multas que presionarían directamente las finanzas públicas. Además, en materia de energía, siguen abiertas las consultas. Estados Unidos no ha solicitado un panel, pero en caso de hacerlo y que el panel falle en contra de México, no habría forma como las finanzas públicas pudieran dar sin que se diera un recorte en el gasto público en otros rubros. Así, las finanzas públicas en México están en riesgo, y aunque ya todo el mundo esperaba que en el 2024 hubiera un presupuesto electoral en donde se priorizaba al gasto público para generar un mayor crecimiento económico y que la gente se sintiera más optimista, la verdad es que es de una gran preocupación que se ha generado un alto déficit y que además este déficit en una buena parte se esté dando por un mayor gasto corriente. De hecho, se incumple el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice que no se puede dar un mayor endeudamiento por parte del gobierno a menos que sea por un mayor gasto público en inversión. Y de hecho la inversión baja 11%. Y bueno, pues el gobierno puede argumentar que se está dando más dinero al Tren Maya, a Dos Bocas, pero por ejemplo en el caso del Tren Maya, pues hay un mayor presupuesto y finalmente va a terminar costando como 3 veces más de lo que inicialmente se proyectaba. Entonces, ante esto, pues es muy poco probable que tenga una rentabilidad financiera o social positiva. Y bueno, pues nuevamente también hay que recordar que se han incrementado mucho las transferencias que hace el gobierno, las pensiones contributivas y no contributivas, que representan ya el 22% del gasto total en México, y en la medida que la población va envejeciendo y que también van incrementando los montos de estas pensiones, representarán cada vez una mayor proporción del gasto total, lo cual pues también representa una presión para las finanzas públicas de México. De hecho, hasta antes de que se presentara este presupuesto, se hablaba de la necesidad de una reforma fiscal para la siguiente administración. Y este presupuesto lo que hace es que se vaya a tener una mayor urgencia de una reforma fiscal, es decir, de que recorten el gasto público o que suban los impuestos para disminuir el nivel de la deuda. Otra cosa que ha dicho el gobierno también es que no se habían endeudado tanto como ellos lo pensaban en los años anteriores y que entonces esto les da oportunidad de endeudarse en el 2024. Sin embargo, esta deuda de una u otra forma se tiene que pagar en el futuro, y entonces se genera una carga intergeneracional, es decir, una carga para las futuras generaciones, con pues también la urgencia de generar una reforma fiscal. Ante esto, es muy posible que el superpeso se haya terminado y que veamos niveles de 18.50 pesos por dólar el siguiente año, que puedan continuar inclusive las salidas de capitales y sobre todo está el riesgo de recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de México. ¿Qué le pareció? Qué interesante, ¿no? A veces no nos ponemos a pensar lo delicado que es este tema de los déficits, digamos de los déficits fiscales del gobierno. Para conocer más acerca de lo que hace Gaby Siller en Banco Base y lo que es Banco Base, visite el sitio que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Vamos a platicar en esta ocasión con Raimundo Campos. Él es investigador del Colegio de México y también investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y conjuntamente con el Colegio de México y el CEI, publicó un libro que se llama Desigualdades. ¿Por qué nos beneficia un país más igualitario? Se antoja muy simple la pregunta, pero se van a dar ustedes cuenta cuando escuchemos lo que él nos dice, pues que es un poco más compleja y que vale la pena leer su libro, que usted lo consigue en las librerías y por supuesto
a través de Amazon en formato impreso y en formato digital, en fin, donde usted toque la puerta en Mercado Libre, etcétera, ahí va a estar el libro de él, Desigualdades, ¿por qué nos beneficia un país más igualitario? Así es que damos la más cordial de las bienvenidas a Raimundo Campos, aquí a El Futuro de Todo. El libro está motivado para, es un libro de resultados científicos, explicados de una forma sencilla para que toda la sociedad pueda entender lo que significa tener una desigualdad excesiva como la tenemos en México, y explica y describe los resultados científicos que hemos tenido en los últimos años, en particular, pues bueno, los que yo he escrito en los últimos 15 años, pero también viene a toda una discusión de la revisión de resultados científicos a nivel internacional, y pues bueno, la conclusión pues es muy clara, que las desigualdades importan, la desigualdad excesiva es mala para un país, y eso es lo que trato de explicar en el libro, en términos generales. Ahora, el libro no se va de un lado, el libro no dice el mercado por sí solo va a resolver todos los problemas, ni tampoco dice necesitamos igualdad completa, el Estado le tiene que quitar todo a las personas y todo va a ser igual para todos. Tampoco dice eso el libro. El libro lo que trata de argumentar es algo muy sencillo, que el mercado pues necesitamos regularlo, y el Estado necesita hacer bien las cosas para poder tener los resultados que como sociedad deseamos. ¿Qué es lo que la sociedad desea? La sociedad desea un país con mayor igualdad que lo que tenemos. Esto lo sabemos porque hemos hecho encuestas al respecto, hemos ido a preguntarle a la gente cuál es el nivel de desigualdad que esperan, y la gente no está contenta con el nivel de desigualdad que tenemos en el país, pero tampoco desea la sociedad un país completamente igualitario. La sociedad desea un país con menos desigualdad, un país similar, con un nivel de desigualdad similar a Francia o Alemania. Entonces, sí llama a que el Estado haga mejor las cosas para que podamos tener un nivel de desigualdad más bajo. Y entonces, explico en el libro diferentes cuestiones de cuáles son los costos de esta desigualdad excesiva, por qué nos afecta a todos, porque como mencionaste, el subtítulo es, ¿por qué nos beneficia un país más igualitario? Y la desigualdad en exceso nos perjudica a todos. Una pregunta, ¿qué tan desiguales estamos en México? Parece muy tonta mi pregunta o muy ingenua, pero habemos muchos que no entendemos la gravedad de la desigualdad que hay entre unos y otros mexicanos. No, es gravísima, es altísima a nivel internacional. Explico en el libro, hay diferentes mediciones para medir la desigualdad del ingreso. Por ejemplo, desigualdad de riqueza no la conocemos en México y es muy difícil medirla y tener una estimación precisa, pero desigualdad del ingreso tenemos ciertas mediciones, y en esas mediciones México está en la cola de todos los países. Es la desigualdad más grave. La podemos medir con diferentes estadísticas, y también, por ejemplo, Thomas Piketty, que ha escrito varios libros y es muy conocedor de la desigualdad internacional, que tiene un sitio de internet donde ahí acumula estadísticas de desigualdad. ¿Y cuáles son estas estadísticas? Pues bueno, podemos dividir a la población en 100 grupos, ¿no? El primer grupo es el más pobre y el grupo 100 es el grupo más rico. Bueno, si viviéramos en un país igualitario, a cada uno de esos grupos les debería tocar el mismo ingreso. Pero lo que sabemos con las estadísticas es que el grupo de mayores ingresos, el grupo 100, recibe alrededor, en México, entre 25 y 30% de todo el ingreso nacional. Esto, cuando lo comparamos en Estados Unidos, que es un país muy desigual, es alrededor de 20%. En países europeos, esto es alrededor del 10-15%. México, en ese sentido, es un país sumamente desigual en términos de quién se lleva los ingresos con respecto del ingreso total. Entonces, sí es una aberración de la desigualdad en México comparado
comparado a nivel internacional. ¿Cuáles son los otros países con alta desigualdad? Pues bueno, fuera de ciertos países de África Central, pues bueno, tenemos a Sudáfrica, Brasil, Chile, Colombia con niveles de desigualdad muy altos. Entonces, en México sí hay demasiada desigualdad, y entonces en el libro, pero no solo en el libro no solo hablo de ingresos y de riqueza, me voy también a, bueno, vamos a ver en términos de desarrollo humano dentro del mismo México. Aquí ya no estamos hablando de Brasil, Chile, comparado con México, no, bueno, vamos a comparar a México en diferentes regiones. O sea, vamos a comparar a México con México. Con México, así es. Y vamos a comparar a ver si otros países, dentro de esos mismos países, hay tantas diferencias en el mismo país. Y entonces, si tú comparas México y comparas cuántos niños se mueren por diarrea en Nuevo León o en la Ciudad de México en comparación con Chiapas y Oaxaca, pues te vas a encontrar que hay una diferencia gigante. Y con Guerrero peor, yo imagino, ¿no? Con Guerrero, sí, con Guerrero. Y si vas con la calidad de las, si tienen drenaje las escuelas públicas en esas entidades, si te das las carreteras de 4 carriles que tienen, y te vas en diferentes estadísticas, y muestro diferentes estadísticas en el libro, y en todas esas vas a ver que hay una diferencia muy grande dentro de México, y estas diferencias dentro de México no existen en otros países. Por ejemplo, en un estudio precisamente con el Centro Conoce Iglesias, y que describo en el libro, calculamos la movilidad social en cada entidad federativa. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es qué tanto los recursos que tú tienes, o estos análisis, es qué tanto los recursos que tienes el día de hoy como adulto dependen de los recursos que tenías cuando eras niño, ¿no? O sea, tus recursos familiares. Y en todos los países se ha encontrado básicamente que obviamente los recursos familiares importan para ver qué tantos recursos tienes en la adultez, pero en México importa de suma importancia. En México los recursos familiares explican casi un poco más de la mitad de los recursos que tienes en la adultez, o sea, los recursos de la familia a los recursos en la adultez. Me imagino que incluyes ahí tanto recursos materiales como recursos educativos del conocimiento, posibilidades de ascensión en los grupos sociales, hacia el progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Bueno, ese efecto en las entidades del norte, tú, independientemente si naces con bajos recursos, puedes subir la escalera social mucho más fácil que si naces con los mismos recursos, pero si naces en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, tienes menos chance de subir la escalera social. Y esas diferencias de qué tanto puedes subir la escalera social no existen de forma tan marcada en otros países. O sea, aquí sí, en México, donde naces, importa muchísimo. Entonces, pero si tú te vas a Canadá, no importa si tú naces en una ciudad o en el área rural, la infraestructura pública te va a ayudar a que tú puedas salir adelante. Y precisamente ese es uno de los argumentos del libro, que necesitamos al Estado que haga las inversiones públicas, y nosotros como sociedad demandar esas inversiones, que haga esas inversiones públicas en infraestructura, en educación, en salud, en transportación, en seguridad, y que esas diferencias en la provisión de servicios públicos que tenemos ahora entre entidades del sur y entidades del norte desaparezcan. Yo me quedaría nada más con tres de las que estás mencionando para poder también calentar un poquito nuestra discusión. Infraestructura por la parte material y también, por supuesto, educación y salud. En México parece que estamos en una etapa regresiva, es decir, la educación está de la patada, la salud está, bueno, ¿qué decir? O sea, ya creo que estamos en números negativos y la infraestructura, pues únicamente un par de obras faraónicas de Palacio Nacional, y fuera del resto de eso no se ha construido mucha más infraestructura en el país en los últimos 3-4 años. Estás en lo correcto. Déjame, antes de
más déjame decir que el libro no toma una posición política. No, es una posición técnica. Sí, exacto. Entonces, pero sí para que el público entienda que es una posición técnica, analítica, que tiene una visión histórica de la desigualdad en México. Y sí me planteo, al final del libro, lo que discuto es, ¿qué debemos de hacer? Y como tú lo has dicho, pues bueno, aquí está la infraestructura y efectivamente es así. Pero yo un poco hago este análisis de, se ha discutido mucho, no solo en el gobierno actual, sino lo que digo en el libro es que sí lleva 20 años, a lo mejor, o 15 años, discutiéndose con mucho mayor prevalencia el uso de las transferencias monetarias como política social. Qué interesante, ¿no? Tema. Y yo lo que argumento es, por supuesto que las transferencias monetarias pueden resolver ciertos problemas, pero las transferencias monetarias no pueden resolver un problema que viene de la oferta o que viene de la infraestructura. O sea, si nos hace falta infraestructura, si nos hace falta una carretera, si nos hace falta una escuela, si nos hace falta que haya drenaje en la escuela, luz en la escuela, que si nos hace falta que haya mejores o más médicos, enfermeros o enfermeras en el sector salud, pues las transferencias monetarias no nos van a ayudar para eso. Esos son problemas de inversión pública, de la burocracia del Estado, que tiene que intervenir para hacer esas cosas. Entonces, mira, yo recuerdo, por lo menos, corrígeme, pero del presidente Fox para acá, se han creado nuevos programas, por ejemplo el programa Oportunidades, que creo que su gobierno construyó. Y de ahí nada más se les cambian los nombres, pero sigue siendo lo mismo. Transferencia directa, donde hay más estrategia del Poder Ejecutivo, en algunos casos, otra simplemente preocupación por disminuir estadísticamente la pobreza, digamos la pobreza extrema en nuestro país, aun cuando en la práctica siga manteniéndose el nivel de pobreza extrema. Sí, o sea, ese es el problema con la transferencia directa. Es una curita es un paliativo para una enfermedad como el cáncer, ¿no? O sea, un poco lo que digo es, bueno, sí puede ayudar, sobre todo cuando pensamos en términos de movilidad social, sobre todo si esta transferencia ayuda a que para alimentación de los niños, para la alimentación de los niños, para que los padres sean mejores padres, que no estén tan presionados y que puedan ser mejores padres, la transferencia va a ayudar. Pero la transferencia no es algo que va a cambiar el problema estructural de la desigualdad y de la pobreza en México. O sea, es simplemente una herramienta que tiene el gobierno, pero lo que verdaderamente va a ayudar a que las familias puedan salir adelante son todas estas inversiones en infraestructura y en la calidad de los servicios públicos. Correcto. Y eso no hemos hecho énfasis, en mi opinión, y es un poco la crítica en el libro de los últimos gobiernos. Y no digo aquí tal partido, digo básicamente todos. No es el gobierno, no es el actual gobierno del presidente López Obrador. Por eso te hablaba yo desde el presidente Fox, por lo menos en los últimos 20, 22 años, hemos metido la pata como nación en ese tipo de estrategias. Y eso es un poco lo que discuto, y esa fue una de mis motivaciones en escribir el libro, porque yo sentía hace 3 años, 2 años, decía, bueno, toda la discusión se está enfocando en si damos más transferencias o cómo las damos. Nadie quiere discutir los problemas de infraestructura y los problemas de calidad de los servicios públicos que tenemos. O a lo mejor se los discutimos, pero no los quieren solucionar. Y las transferencias no van a poder solucionar estos problemas. Entonces, esa fue una de las grandes motivaciones para mí, para escribir el libro y tratar de explicarle a la sociedad no solo las consecuencias de la desigualdad, sino cómo podemos atacarla. Muchas gracias a Raimundo Campos, investigador del Colegio de México,
y también investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por haber platicado con nosotros acerca de este libro, que de verdad se los recomendamos muchísimo. Si le interesa, puede conseguir el libro a través de la biblioteca del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y también seguramente a través del Colegio de México. Ambas direcciones de internet las publicamos aquí en la portada específica de este podcast del futuro de todo. Y ya nos vamos. Eso es todo por hoy en el futuro de todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast El futuro de todo está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El futuro de todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.